Ya, hola, buenas. Mi nombre es Ignacio Andrés Muñoz Carrasco, mi compañero acá, Juan Jarapino. Eh, Hoy presentaremos nuestro proyecto AVE Pro denominado Ecobel, el cual es un sistema inteligente de velocidad óptima para reducir el consumo de combustible, desarrollado en el marco del ramo Funciones y Geometría. Contexto y problemática. Actualmente el aumento del precio de los combustibles y la contaminación ambiental hacen necesario buscar formas de conducir de manera más eficiente. Uno de los principales problemas es que muchos conductores no conocen cuál es la velocidad que permite obtener el menor consumo de combustible. Generalmente, la gente piensa que al viajar más rápido tienen un mejor consumo, lo cual no es así, porque al ir más rápido, al tener más velocidad, aumenta la resistencia del aire, lo que obliga al motor a trabajar más y consumir más a una mayor cantidad de combustible. Frente a esta problemática nace nuestro proyecto Ecobel, cuyo objetivo es recomendar al conductor la velocidad más eficiente para disminuir el consumo de combustible utilizando un modelo matemático. En esta parte, ¿no es cierto?, presentamos la descripción y el objetivo y las preguntas de investigación de nuestro proyecto. El Ecobel es una propuesta innovadora que consiste en un sistema inteligente capaz de recomendar al conductor la velocidad más eficiente para disminuir el consumo de combustible. Este sistema se puede implementar de dos maneras, ya sea mediante una aplicación móvil que utiliza GPS, ¿no es cierto?, para trazar la ruta y ver los kilómetros por hora que va el vehículo, o una pantalla conectada al vehículo que se muestra, ¿no es cierto?, en el tablero, la cual informa al conductor si se encuentra dentro del rango óptimo de velocidad utilizando un indicador de colores que son rojo, amarillo y verde. El objetivo principal de este proyecto es diseñar un modelo matemático que permite identificar la velocidad de conducción más eficiente, reduciendo el consumo de combustible, disminuyendo costos operacionales del vehículo y contribuyendo también a una reducción de lo que es gases contaminantes o emisiones contaminantes. Además, el proyecto busca demostrar cómo las matemáticas pueden aplicarse para resolver un problema real del área automotriz, como lo puede ser, ¿no es cierto?, este problema del tema de los consumos en los vehículos. Metodología de trabajo colaborativo. Bueno, primero investigamos cómo influye la velocidad en el consumo de combustible mediante información técnica y bibliográfica. Luego analizamos esos datos y los representamos mediante una función cuadrática, ya que este tipo de función describe correctamente el comportamiento del consumo. La función utilizada fue C, abre paréntesis, V, cierre paréntesis, es igual a 0,002, cierre, abre paréntesis, V menos 80, cierre paréntesis, elevado al cuadrado más 5,5. Esta función nos permitió identificar que el menor consumo se obtiene aproximadamente a los 80 km por hora, correspondiente al vértice de la parábola. Posteriormente diseñamos el prototipo Ecobel, que consiste en una aplicación o pantalla que indica al conductor si circula dentro de la velocidad más eficiente mediante un sistema de colores: verde para velocidad óptima, amarillo para consumo moderado y rojo para consumo elevado. Finalmente, realizamos cálculos y simulaciones para comprobar el funcionamiento del modelo matemático. Que es, ¿no es cierto?, nuestra justificación matemática para elegir este modelo matemático. Como podemos ver, ahí se representa nuestra función, ¿no es cierto?, cuadrática que nosotros elegimos para desarrollar todo lo que es el sistema de Cobel, junto con también su gráfica, ¿no es cierto? Bueno, elegimos, ¿no es cierto?, esta función cuadrática, ya que es el tipo de función, ¿no es cierto?, que nos permite modelar diferentes situaciones donde existe un valor mínimo y máximo. La función utilizada en nuestro proyecto, como pueden ver, es CV, es igual a 0,02. 0,002, entre paréntesis, v menos 80, cierra paréntesis, elevado al cuadrado, más 5,5. ¿Qué representa cada cosa? CV representa lo que es el consumo de combustible en litro cada 100 kilómetros recorridos y V representa lo que es la velocidad del vehículo en kilómetros por hora. Eso es lo que representa cada variante de nuestra función. Esta función genera una parábola, ¿no es cierto?, que se puede ver en pantalla, cuyo vértice se encuentra en el punto 80, 5,5. Matemáticamente esto significa, ¿no es cierto?, que cuando el vehículo circula aproximadamente a 80 kilómetros por hora, alcanza su menor consumo de combustible, el cual sería 5,5 litros a los 100. A velocidades inferiores o superiores, este valor, el consumo, ¿no es cierto?, se ve aumentado, lo que demuestra que existe una velocidad óptima de conducción, la cual es la que nos indica, ¿no es cierto?, el punto. Este modelo matemático fue seleccionado porque es sencillo de interpretar y permite realizar simulaciones y facilita la toma de decisiones para mejorar la eficiencia energética del vehículo. Este modelo matemático es muy sencillo, ¿no es cierto?, ya que es una función cuadrática simple, ¿no es cierto?, y nos permite, ¿no es cierto?, adaptarnos ya sea a una velocidad que vaya el vehículo del usuario
o también el consumo, o sea, una velocidad que vaya al vehículo del usuario, y con esto nos permite, ¿no es cierto?, ya sea que vaya 80, 90 o 100 kilómetros por hora, ver cuánto es el consumo real de su vehículo gracias a este sistema. Bueno, pasando a lo que es, ¿no es cierto?, nuestra respuesta de preguntas de investigación, tenemos, por ejemplo, que qué función matemática, ¿no es cierto?, representa mejor la relación entre velocidad y consumo. Según nuestra investigación, ¿no es cierto?, y basado también en nuestro proyecto, podemos ver que es nuestra función que nosotros veníamos indicándoles anteriormente, ¿no es cierto?, que CV es igual a 0,002, entre paréntesis V menos 80 elevado al cuadrado más 5,5. Esa es la mejor función matemática cuadrática, ¿no es cierto?, en este caso, que representa el consumo de combustible. Por ahí abajo tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un vehículo que va circulando a 100 kilómetros por hora, y en este caso, como CV representa lo que es, ¿no es cierto?, kilómetros recorridos a los 100, pero V representa lo que es kilómetros por hora, vemos que se reemplaza lo V y se colocan los 100. En nuestra segunda pregunta de investigación, ¿no es cierto?, tenemos a qué velocidad se obtiene el menor consumo de combustible, y esto básicamente lo hacemos, ¿no es cierto?, graficando nuestra función cuadrática, y nos daría que el punto, ¿no es cierto?, o el vértice de la parábola sería en este caso 80 kilómetros por hora, debido a que 80, ¿no es cierto?, es los kilómetros por hora, y el 5,5 son los litros a los 100 que nos da el vehículo. Y basado, ¿no es cierto?, en qué porcentaje aumenta el consumo de combustible, pues como lo podremos ver ahí, tenemos un gráfico y lo que es una fórmula para poder ver cuánto porcentaje nos dio, y nuestro resultado fue un 23,08%. Y respondiendo, ¿no es cierto?, a nuestra última pregunta de investigación, la cual es ¿cuánto consumo se consume en un viaje de 250 kilómetros por hora a diferentes velocidades? Como podemos ver, utilizamos nuestra función cuadrática cambiándole simplemente el rango de velocidades. En este caso tenemos velocidades de 80, 100 y 120 kilómetros por hora, donde podemos comprobar, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, a 80 kilómetros por hora se consume, ¿no es cierto?, 5,5 litros a los 100, lo cual necesitaríamos alrededor de 13,75 litros para recorrer esa cantidad de kilómetros. Y lo mismo con las siguientes velocidades, que serían 100 y 120, como podemos ver en la imagen. Bueno, acá tenemos lo que es la presentación del final del producto y cuál es su función y cómo se podría llegar a utilizar. En este proyecto desarrollamos el sistema llamado Ecovel, un indicador inteligente que ayuda al conductor a identificar la velocidad más eficiente para reducir el consumo de combustible. Y para representar matemáticamente la relación entre la velocidad y el consumo, utilizamos una función cuadrática, donde CV representa el consumo de combustible en litros cada 100 kilómetros y V corresponde a la velocidad del vehículo. Al inicio de este video, el vehículo circula a 120 kilómetros por hora. En ese momento el indicador permanece en color rojo, ya que la velocidad es superior a la óptima y el consumo aumenta debido principalmente a la resistencia aerodinámica. Posteriormente el vehículo disminuye su velocidad hasta 90 kilómetros por hora. En esta zona el indicador cambia a color amarillo, indicando que el consumo ha disminuido. Finalmente, el vehículo reduce su velocidad hasta 80 km por hora. En este instante el indicador cambia a color verde, ya que el vehículo se encuentra en el vértice de la función cuadrática, donde el consumo es mínimo y la eficiencia del combustible es máxima. Con esta propuesta demostramos que es posible utilizar herramientas matemáticas como las funciones cuadráticas y el análisis del vértice de una parábola para desarrollar una solución simple e innovadora que ayude al conductor a tomar decisiones más eficientes durante la conducción, disminuyendo el consumo de combustible, los costos de operación y las emisiones contaminantes. Bueno, como podemos ver, ¿no es cierto?, aquí tenemos lo que es un pequeño esquema de resumen de nuestro proyecto, ¿no es cierto? Ahí podemos ver algunas imágenes, ¿no es cierto?, de lo que es, ¿no es cierto?, nuestras nociones matemáticas, ¿no es cierto?, nuestros cálculos, las gráficas, ¿no es cierto?, que ocupamos y demás cosas. También tenemos análisis, ¿no es cierto?, pero básicamente, en resumen, el desarrollo del proyecto, ¿no es cierto?, se realizó principalmente en 4 etapas, ¿no es cierto? Primero, ¿no es cierto?, identificamos la problemática relacionada con el aumento de combustible debido a la velocidad ineficiente, y en segundo lugar investigamos cómo influye la velocidad en el rendimiento del vehículo y recopilamos información técnica. También, ¿no es cierto?, vimos que nociones matemáticas nos servían, ¿no es cierto?, para poder encontrar nuestra mejor función para resolver en este caso
nuestro problema en el proyecto y, ¿no es cierto?, encontramos que era la función cuadrática. Luego, ¿no es cierto?, aplicamos una función cuadrática para modelar matemáticamente esa relación, ¿no es cierto?, de determinar la velocidad y el menor consumo de combustible. Y finalmente decidimos el prototipo de Cobel, que entrega recomendaciones visuales al conductor para mantener una velocidad eficiente y reducir el consumo de combustible. Bueno, en conclusión, el proyecto COBEL nos permitió demostrar que las matemáticas pueden aplicarse para resolver una problemática real del área automotriz mediante una función cuadrática. Identificamos la velocidad óptima para reducir el consumo de combustibles y diseñamos un prototipo que ayuda al conductor a conducir de forma más eficiente. Con esta propuesta buscamos disminuir costos, reducir el impacto ambiental y promover una conducción más sustentable. Bueno, tenemos acá lo que es el impacto de la BPRO Ecobel en las asignaturas de la carrera, tales como podemos encontrar los protocolos de seguridad en electromovilidad, seguridad activa del automóvil, sistema de motorización, administración, conectividad y redes del automóvil, sistemas electrónicos del automóvil, sistemas de transmisión, gestión electrónica del motor, diagnóstico de sistemas de propulsión inteligente, integración automotriz, innovación y emprendimiento, y funciones y geometría, obviamente, que utiliza funciones cuadráticas, vértices gráficas y análisis matemáticos para poder modelar el comportamiento del consumo de combustible. Bueno, como podemos ver, ¿no es cierto?, en la siguiente y última diapositiva, podemos ver, ¿no es cierto?, nuestras fuentes bibliográficas que utilizamos para un poco guiarnos en este proyecto, ya que el proyecto tiene que basarse, ¿no es cierto?, en algo verídico. Y como podemos ver aquí algunas, por ejemplo, la primera, ¿no es cierto?, de Hiberler, que, ¿no es cierto?, ingeniería mecánica, ¿no es cierto?, que dice... que se usó, ¿no es cierto? Se utilizó para comprender los principios de la estática, ¿no es cierto? Dinámica y mecánica del vehículo, fundamento, los conceptos de la fuerza, torque, trabajo, potencia y energía, en este caso del vehículo, y, ¿no es cierto?, nos aportó en lo que es el análisis de sistemas mecánicos como el motor, la transmisión y la fricción y todo lo que es física del vehículo. Después tenemos, ¿no es cierto?, nuestra siguiente cita textual, ¿no es cierto?, mecánica vectorial para ingenieros, que dice en que se usó, ¿no es cierto?, se utilizó para el análisis vectorial de fuerzas, diagramas y cuerpos libres, sustentó, ¿no es cierto?, el cálculo y, ¿cómo se llama?, sustentó, ¿no es cierto?, el cálculo y, ¿no es cierto?, cómo actúan también las fuerzas sobre el vehículo y apoyó nuestro análisis de pendiente, resistencia, rodamiento y fuerzas de fricción. Luego, ¿no es cierto?, tendríamos alguna otra cita que nos ayudó por ahí, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, Serway, ¿no es cierto?, Hayet, que está en la número 2, que en este caso nosotros lo utilizamos para analizar los conceptos de energía, trabajo, potencia y conservación de la energía, fundamentando, ¿no es cierto?, el estudio de consumo de combustible desde el enfoque de lo que es la física aplicada. Apoyó también, ¿no es cierto?, nuestro análisis en el movimiento del vehículo en función de su velocidad. Por cuarto, ¿no es cierto?, también tenemos el GeoGebra. GeoGebra, ¿no es cierto?, nuestra herramienta matemática principal y más importante que se utilizó, ¿no es cierto?, para modelar matemáticamente el consumo de combustible mediante, ¿no es cierto?, lo que es la función cuadrática. También nos permitió graficar, ¿no es cierto?, nuestra función cuadrática, identificar el vértice, determinar la velocidad óptima de menor consumo de combustible y facilitó también la simulación interactiva y el análisis de datos en tiempo real debido a que en base, ¿no es cierto?, a la función cuadrática podíamos ir jugando con las velocidades para resolver y saltar cabos sueltos de alguna de nuestras dudas. Y por último, ¿no es cierto?, tendríamos lo que es el Ministerio de Energía, ¿no es cierto?, que lo utilizamos, ¿no es cierto?, para referencia técnica, normativa, ¿no es cierto?, para comprender la estrategia de eficiencia energética en el transporte y aportó también datos, recomendaciones sobre conducción eficiente, consumo de combustible y reducción de emisiones. Sustentó también los criterios de evaluación y de ahorro energético y sostenibilidad del sistema Ecobel. Eh, Esto, ¿no es cierto?, nos sirvió también para más que nada también lo que era implementar nosotros nuestro sistema en lo que es, por ejemplo, área laboral, ya sea frutillas o demás cosas. El impacto general, ¿no es cierto?, de nuestras fuentes bibliográficas es básicamente que se seleccionan, ¿no es cierto?, seleccionamos nuestras fuentes, ¿no es cierto?, bibliográficas, proporcionando, ¿no es cierto?, lo que nos proporciona, lo que es principalmente fundamentos teóricos, físicos, matemáticos, también diseño, analizar, modelar y evaluar todo lo que fue nuestro sistema de Cobel. Así nos permitió desarrollar un prototipo que promueve la conducción eficiente y de ahorro de combustible y de sostenibilidad energética. Esto, ¿no es cierto?, ha sido todo sobre nuestro proyecto Cobel, ¿no es cierto?, nuestro proyecto que
se encarga, ¿no es cierto?, de lo que es eficiencia de combustible y reducir, ¿no es cierto?, costos de combustible ante una problemática de precios elevados y de, y de grandes emisiones contaminantes, sobre todo en grandes ciudades. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, que estén bien.